¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a Compromiso Nacional por la pantalla de BTV en una producción del Partido Nacional. Cari, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches para todos. Un placer acompañarlos nuevamente desde este programa. Hoy con un invitado, un precandidato del Partido Nacional hacia... No falta nada para la selección interna. Nada. Por eso los vamos a tener en lo que resta de este programa, en este mes de junio. Lo tenemos a Jorge Gandini aquí en estudios. Así que sin más, arrancamos Compromiso Nacional. Nuestro invitado de hoy comenzó a militar dentro del Partido Nacional allá por el 1980. En 1984 llegaría al Parlamento, en aquel momento como diputado suplente, pero prácticamente no se movió más, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores. A lo largo de su carrera política ha integrado distintos organismos que vamos a detallar, pero estuvo en el INJU, estuvo en el Correo, actualmente es senador y precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Estamos hablando de Jorge Gandini. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, para nosotros también recibirte y en un momento muy especial de tu vida, Jorge, donde estás presenciando nada más y nada menos que las finales de Peñarol Aguada. Si habrá que hablar de cosas importantes hoy en este programa, especialmente cómo está viviendo el hombre es hincha de Peñarol y de Aguada. Yo siempre festejo, pero soy más de Aguada. En básquetbol, de Aguada. Eso, ¿cómo sucede eso, no? Que uno es hincha de un equipo cuadro. de Bueno, fútbol. yo soy de Peñarol y de Malvin. Cuando juegan ahí se me parte el corazón, pero bueno, el básquetbol es el básquetbol. Lindas finales, dos cuadros muy populares. Sin duda. Peñarol, que aparece ahora en básquetbol de vuelta, jugando las finales. Pero Aguadita es Aguadita. Aguadita es Aguadita. Así que el corazoncito va para ahí. Está muy bien. Bueno, y también en esto hablando un poco antes de entrar a la parte de la política y la gestión y un poco más en serio el momento tan especial que estás viviendo junto con toda la barra. Sos papá de 3 hijas, ¿no? Sí. Y además sos abuelo, 6 y 3 años tienen tus nietos. 6 acaba de cumplir. 6 acaba de Timoteo. cumplir. Bien chiquitito. Nos recibimos juntos. Bien. Festejamos juntos. Bien. Él nació hace 6 años, yo me recibí de abuelo con él. Qué lindo, qué lindo. Y como abuelo que sos de esos más permisivos, todo lo que no dejaste hacer a tus hijas, ¿se lo dejás hacer a los nietos? A ver, la cosa es que no tuve hijos, tuve hijas. Sí, por eso hijas. Entonces vamos para el garaje, agarramos el martillo, y mi hija grita, se va a partillar un dedo, no importa. Agarre el martillo, que agarre la tenaza, que pinte, hace cosas conmigo que no pude hacer con ellas. Y yo creo ahí que disfruto a los varones más que lo que pude disfrutarlos a mis hijas en esa compañía del varoncito, ¿no? Pero bárbaro. Sí, siempre un abuelo deja hacer algunas cosas. ¿No? Claro. No Haces tenés la autoridad la imponen ellos. Uno tiene que... Claro, ya para criarlo están los padres, los abuelos están para disfrutar. Eso es lo que yo siempre escucho que se dice. Un poquito, me parece. Y estoy bien. tampoco con ellos ahora en campaña, además. Eso te iba a decir, claro. Que los aprovecho cuando puedo. Está muy bien. Jorge, vos estudiaste Derecho, pero trabajaste como relojero desde los 16. Antes, sí. Cuando iba a preparatorio, que era quinto y sexto en aquella época, iba al Rodó, liceo número 1. Había pocos preparatorios, no todos los jóvenes terminaban, al contrario. Los liceos no tenían quinto y sexto preparatorio. Me tocó el número 1 ahí en el centro y al mismo tiempo iba hasta la calle Soriano, donde estaba la primera escuela suiza de relojería. Y ahí aprendí relojería. Y después quedé ahí trabajando como ayudante del profe y seguí. Después terminé trabajando con uno de mis alumnos, que puso una relojería en el Parque Posadas, el Canario Ingol, y puse un tallercito en casa. Y mi padre tenía un kiosco, por eso yo salí de Aguada, él de Goes, pero yo de Aguada ahí en San Martín. Como un hijo de Aguada y un padre de Goes. Mi papá decía... De locos.
me salió blanco y de Aguada, él era colorado y de Goes. ¡Fua! Por suerte íbamos Complicado. juntos a ver a Peñarol. Bueno, ahí va. Así que puse un taller también en el kiosco de mi viejo, y durante unos cuantos años me pagué los estudios y mis actividades con el taller de relojería. Y además me especialicé en esos tiempos en relojes antiguos. Entonces me encantaba hacerle piezas, porque los relojes antiguos, cucú, de péndulo, esos grandes, requerían reparaciones que no había repuestos y había que hacerlas. Y me gustaba mucho. Y con eso me gané la vida hasta los 20 y pico de años. Que después seguí estudiando lo que pude, trabajaba muchas horas. Ya vamos a empezar a hablar un poco de la gestión, pero también de tu carrera política, si se quiere. Siempre vinculado a lo social, por lo que estuvimos leyendo. Fundador de la Secretaría de Asuntos Sociales, pero también fuiste el primer presidente y estuviste también asociado en la fundación del INJU. ¿Es así? Yo vengo desde mi infancia de un trabajo social, siempre. Particularmente con los scouts. Yo fui scouts hasta los 20 y pico de años, en un lugar muy alejado de Montevideo, en un barrio que es el barrio municipal Instrucciones, al norte de Casaballe. Ahí me formé en valores, ahí viví incluso en ese barrio. Y cuando vino la cosa política me enganché con ella no desde los clubes, sino desde lo gremial, desde lo social. Trabajamos mucho con las juventudes en la época de la dictadura, horizontalmente, entre todos, y cuando me tocó llegar al Parlamento, como suplente en el 85, presenté un proyecto de ley para crear lo que después fue, en el 90, el gobierno blanco, con otro proyecto que presento, el Instituto Nacional de la Juventud, y fui su primer director, y la primera acción masiva fue la tarjeta joven, que fue lo que le permitió ganar una gran legitimidad con la juventud. Los jóvenes, que siempre tienen un conflicto con el Estado, nos llevaban en el bolsillo y usaban mucho ese instrumento, que era básicamente un instrumento de reconocimiento generacional. Y ahí empecé, digamos, mis primeras armas en las políticas públicas. Bien, ahora estamos a muy poquito del 16 de junio, que se cumplen 41 años del regreso de Wilson, algo muy importante, sin duda para el Partido Nacional, una fecha muy importante. ¿En qué andabas vos en ese momento, ese día? Era secretario general de la Juventud del partido, de Por la Patria, del partido. Estaba a cargo de la movilización, yo iba a ir. Wilson nos convocó a Buenos Aires, algunos, en particular a Guillermo Seré, a Enrique Antía, padre del actual intendente, y alguno más, y nos pidió que nos quedáramos, porque alguien tenía que quedarse a organizar aquello. Y a mí me tocó quedarme. Armamos muchas banderas, en aquellos tiempos se hacían, la gente joven ahora no sabe, pero se compraba nylon, se planchaba, con la plancha se unían el blanco con el celeste a lo largo, en metros y metros, se cortaban, se enganchaban, se cortaban cañas por allí. Y, tremendo laburo era aquello. pero mucha militancia. Nos confiscaban la democracia, era tiroteo permanente, pero salíamos, se pegatinábamos, convocamos con un afiche que tenía un barquito que decía 16 de junio, reencuentro y unidad. Y fuimos al puerto, en el medio del terror que habían impuesto los militares, venían trenes del interior con militares a desplegarse en Montevideo, fuerzas acuarteladas. En el Río de la Plata, todos los materiales de la armada que había, barcos del tamaño que fuera, hombres rana, a esperar a un civil que venía acompañado de civiles, que puso en jaque al gobierno militar. Y nosotros fuimos ahí, a Graciada. A mí me tocó armar el estrado. El gordo Givani tenía unos camiones y unas chatas, y atravesó la chata, desenganchó y disparó el camión y dejó una chata. Y arriba de esa chata le metimos los parlantes y ahí hicimos el acto. Allá arriba, sobre Cerro Largo, Paysandú, por ahí estaba. Y toda Avenida Libertador, agraciada en aquella época hasta el Palacio Legislativo, se desplegaba gente. Algunos más temerosos más lejos, otros más cerca. No éramos solo blancos, recordamos todos las columnas de la CBI, Colorados, de Manolo Flores Silva, acompañando. Y había muchos frente amplistas, y los militares rodeándonos, caballos, cosas, era tenso.
no pusieron una muralla de contenedores, no podías ver para adentro del puerto. Y cuando llegó Wilson, se lo llevaron. Helicópteros para Wilson y para Juan Raúl, uno a Trinidad, el otro a Tacuarembó, pasó los toros. Y fue una jornada que hoy recordamos con mucho cariño y con mucho orgullo. Y todos recuerdan aquel Wilson de gabardina, medio engripado, en una mañana fría y media lluviosa, que es conducido por un oficial de la Armada para ser detenido y llevado a un cuartel, dándose vuelta en el empedrado, levantando los brazos con los dedos de la victoria, con una sonrisa fenomenal. Esa es la imagen, ¿no? Es la imagen, y es la imagen de yo voy preso pero por la libertad de todos, ¿no? O sea, es la imagen del tipo que va preso pero va ganando, porque fue la manera que tuvimos de ganarle a la dictadura, y eso es muy importante para nosotros. Jorge, ya nos tenemos que ir a la pausa y vamos a hablar luego de tu precandidatura, pero quiero preguntarte por tu rol de senador y el rol que jugó el Parlamento y el Partido Nacional en la reforma de la Seguridad Social. 2 minutos. Una reforma que se discutió mucho, porque dice que no se discutió, empezó con la LUC, ahí se crea la comisión y luego se analizan todas las variantes. Nos pintaron Montevideo diciendo otras reformas es posible, no escribieron una letra. Y cuando fuimos a la caja bancaria, los bancarios aprobaron mano levantada la que hicimos nosotros porque no había otra. Es una buena reforma. Acá no hubo calles incendiadas como en París o en otros lados cuando se aumentó la edad, porque fue muy razonada, fue muy discutida y porque la gente es muy bien para entender el razonamiento de sus liderazgos. Hoy está en cuestión esta y la reforma anterior por la visión marxista en contra del ahorro, que es un concepto que encierra la acumulación, una idea para ellos capitalista, con la que quieren barrer. Gobernaron 15 años, no tocaron la SAFAP. Ahora los duros del movimiento sindical, los bolches, los socialistas, con Carolina Cose al frente, quieren derogarlo todo, pero saben que no va a poder ser. Muy Perfecto. bien. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Como decíamos en el arranque del programa, estamos en la recta final de las elecciones internas aquí en nuestro país. Lo tenemos a uno de los precandidatos, a Jorge Gandini, con nosotros. Ya en el próximo bloque vamos a estar hablando de varias de sus propuestas y cómo él está viviendo la campaña junto con toda la barra, porque él no es el solo, ¿no? Está rodeado de una gran barra que vamos a estar conversando de eso Karina después de la pausa. Y Cari, que siempre anda por ahí en la vuelta, claro que sí. Ustedes nos pueden ver. Exacto. Recuerden que nos pueden seguir al Partido Nacional por Twitter, ahora X, por Instagram, en TikTok y también en el canal de YouTube @Partido Nacional UI. Pueden ver este programa en directo. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Continuamos disfrutando aquí por la pantalla de BTV para Uruguay y para el mundo de Compromiso Nacional, hoy con la visita de Jorge Gandini, precandidato por el Partido Nacional. Exacto, y hablando de precandidaturas y de algunas propuestas que él ha realizado como precandidato nacionalista, está una, Jorge, que es que las Fuerzas Armadas apoyen en la seguridad interna del país. Contanos un poco sobre esa propuesta. Te lo cuento en el contexto de lo que pasó estos días. El jueves hubo un acto tremendo, terrible ahí en el Maracaná. El viernes fue la noticia. El sábado recorrí varias ferias y me topé con gente, feriantes, en algunos casos, en otros casos vecinos, que me decían: usted tiene razón, hay que sacar los militares a la calle. Y nosotros lo estamos planteando como manera de ayudar a la policía, de patrullar, de vigilar. Con Jorge Larrañaga juntamos 400 y pico de mil firmas para vivir sin miedo, no salió. Los militares ahí tenían otro rol, no hay reforma constitucional, pero podemos, mediante la ley, darle respaldo a los militares para que cooperen con la policía en la vigilancia, en el patrullaje, como ya se hace.
lo hacemos en la frontera. Los militares en frontera, en una franja de 20 kilómetros de la línea divisoria alrededor de todo el país, pueden hacer vigilancia, patrullaje, pueden identificar personas, vehículos, revisar sus cargas, detener y conducir a la policía o a la fiscalía cuando ven infragante y delito, pueden perseguir vehículos, pueden usar la fuerza, incautan contrabando, incautan drogas, incautan armas, previenen delitos, lo hacen y no ha pasado nada. ¿Por qué no lo podemos hacer? En los barrios más complicados donde la gente quedó atrapada en el fuego cruzado del crimen organizado. Hoy estaba escuchando algunas críticas que me estaban haciendo. Yo decía, sí, desde un sillón calentito en la costa de Montevideo, somos todos unos fenómenos. Andá a vivir a algunos barrios de Montevideo donde salís a laburar todos los días y sabés dónde están las bocas y cuál es el lío y quién pelea con quién, y te metés atrás del muro más firme que haya en tu casa de noche porque escuchás el tiroteo. Que te vas a laburar y dejas a tus hijos ahí, que viene tu esposa a las 8 o a las 9 de la noche de trabajar y la vas a esperar a la parada o la acompañás a las 6 de la mañana cuando se va a laburar. Porque nadie está tranquilo, porque la gente tiene miedo, porque hoy el narco es como el terrorismo. Entonces hay que hacer un gran pacto antinarco en este país y darles con todo, con lo que tenemos antes, que es el país se nos transforme en Rosario, en la Argentina, en las favelas, en un país que no es el nuestro. Y hay zonas del país, no solo Montevideo y Canelones, también en el interior, donde la gente perdió la paz pública, porque lo coparon. No es una rapiña, ¿entendés? Es el crimen organizado. Matan, se bajan de una moto y le meten 26 La sangre tiros. fría. 26 tiros, para que todos se enteren que en esa boca no se compra. O que si llevaste droga para vender, tenés que pagar. Y si no, todos los que llevan saben lo que te pasa. O que sos de la banda contraria y se viene a este barrio que es nuestro. Y entonces mandamos el mensaje criminal. Oh, llegamos a eso era México. Eso era Colombia, eso no era Uruguay. Llegó. Por lo tanto hay que sacar lo que tenemos para ayudar. Y los militares lo hacen bien, lo mandamos al exterior para que lo hagan, van a hacer protección de la población civil y lo hacen bien. Y yo creo que con una ley lo podemos blindar a los militares para que sepan claramente cuál es el respaldo que tienen. Y agregamos fuerza pública para defender los derechos humanos de los laburantes que están regalados en algunos lugares. Cambiando un poco de tema, ¿cuál crees que tiene que ser la proyección comercial de Uruguay hacia el mundo? La calle Pou ha liderado un proceso de apertura, creo que tiene la cabeza muy clara, pero estamos encorsetados en un Mercosur que no quiere. Y no nos vamos a ir del Mercosur, no creo que tengamos que hacerlo. El Mercosur es un destino de nuestros productos, muchos de esos industrializados, generan mucha mano de obra y valor agregado, y es un destino necesario. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al mundo, a lo turco, a vender, a llegar a mercados que consumen lo que producimos, que no tienen aranceles o tienen bajos aranceles, ir de a uno. Son culturas diferentes, mundos diferentes, costumbres otras, hay que entenderlas. Para eso hay que crear una organización. Nosotros estamos proponiendo, todo el mundo habla de ministerios nuevos, qué sé yo. Nosotros estamos proponiendo juntar comercio exterior con turismo, los dos venden la marca Uruguay, y hay que meter Uruguay 21, hay que sacarlo de abajo de la Cancillería, está sumergido en un ministerio que prioriza la diplomacia, hay que ponerlo con la jerarquía que el comercio tiene que tener y sumarle una cantidad de otras dependencias dispersas y poner cabeza de venta. Hay que salir a vender. No tenemos tanto para vender en cantidades en términos absolutos y tenemos que buscar los nichos de alta calidad. El mejor churrasco del mundo tiene que ser, es uruguayo. El mejor arroz del mundo es uruguayo. Es decir, tenemos productos de altísima calidad. Hay que poder desarrollar la avicultura y vender al mundo. Hay que trabajar después de la I del Ministerio de Ganadería, Agricultura y queda ahí pesca. Tenemos el mar territorial que es más grande que el territorio de Uruguay y un sector que explotan otros y no explotamos nosotros, estamos muy mal parados ahí, o sea, hay que vender lo que producimos en un mundo que necesita alimentos y tenemos de buena calidad. Ahora, en eso abrirse al mundo, también hay que estimular, si se quiere, económicamente a los uruguayos. Hay una propuesta tuya que presentaste recientemente, que es un IVA personalizado. ¿De qué trata?
Trata de que tenemos todas las tecnologías disponibles para poder direccionar los impuestos a donde queremos. El IVA personalizado quiere decir que ese 22 lo podés rebajar o lo podés eliminar si, por ejemplo, tenés un problema en una zona de frontera. ¿Cómo pasa con el combustible? Que se pague con tarjeta en la zona de frontera. Podría pasar con determinados productos. Puede pasar con determinado sector de población, porque tienen bajos ingresos. Entonces compran los mismos productos que otros en cualquier lado sin el IVA. Puede pasar con la promoción de determinados productos. Cualquiera que compre determinados productos que puedan pertenecer a una canasta básica, se compran sin el IVA. Esto presupone una renuncia fiscal, pero también presupone una orientación para que mucha gente que no tiene planes sociales, que labura pero gana poco, reciba el estímulo y llegue. Mirá que tenemos decenas de miles de personas que trabajan los dos en la familia y la familia son todos pobres, el hogar es pobre. En una casa donde viven 4, 2 adultos y 2 niños y entran menos de 60.000 pesos y viven en Montevideo, los 4 son pobres, porque per cápita entra menos, o sea que trabajando se es pobre. Hay que levantar esos sectores, no con planes, no rebajándole al de arriba, sino generándole estímulos para que puedan satisfacer las necesidades. Y obviamente que siempre el empleo y el salario es la mejor estrategia. Es que no va a haber nada más desestimulante que trabajar y no llegar 8, 10 horas por día, a veces hacer la magia de con quién dejas a los nenes, sabiendo todo lo que se pierde en ese caso, y llegar a fin de mes y no tener para... Y ese es un sector muy importante porque tiene la cultura del trabajo y del esfuerzo, sabe. Que es lo que hay que defender, si vas ¿no? ahí y preguntás qué es lo que usted quiere, lo que te van a decir, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, que tenga un laburo mejor que el mío, que pueda estudiar y que tenga un techo. No te piden más. Y parece tan lejano para muchísima gente que con la capacitación, tirándole y poniéndole un estribo en el país de las oportunidades, podemos hacerlo. Todos hablamos de un país desarrollado, pues no puede haber un país desarrollado si hay 500.000 personas todavía que ganan menos de 30.000 pesos. Nos queda por hacer. Hay más gente laburando, se distribuye mejor, hay un poco mejor de salario real, con más poder adquisitivo, lo mismo con las jubilaciones, pero hay que ponerle foco a ese sector de la población, al que no le damos nada porque no es lo que se llama vulnerable, no tiene triple asignación familiar, no tiene 2 garrafas por mes a mitad de precio, no tiene subsidio en la UTE del 90%, tiene lo que gana, pero no le alcanza. Entonces hay que trabajar levantando la movilidad, generando movilidad social para que esa familia o eventualmente sus hijos puedan acceder a mejores ingresos. ¿Y en qué se basa el concepto de que Uruguay es un país de oportunidades? En eso. La calle Pueblo lo decía la otra vez en su discurso en el exterior, en Uruguay le hacemos piecito a la gente, ayudamos que suba. Nosotros lo graficamos en el estribo. Hay mucha gente que por más que la empujes no quiere. Y si no quiere, y no quiere. Tenés que querer. Pero yo te tengo que ayudar. El Estado te tiene que dar la oportunidad. Te pongo el estribo. Después es tu esfuerzo. Estudiá, capacitate, esforzate, compra un despertador. Tenemos que romper esa cultura del no trabajo. Hay generaciones que se han formado en su casa sin escuchar nunca sonar un despertador. No le podemos pedir lo que la cultura de su casa no le ha dado. Tenemos que cortar ese cordón umbilical que genera pobreza y que la reproduce para generar desarrollo. Para eso se necesitan oportunidades, igualdad. Nosotros desde Por la Patria siempre decimos, al lado de la bandera de la libertad, que es la bandera del partido, hay que poner la bandera de la igualdad y la justicia social. Tiene que ser igual para un chiquilín que nace en el interior del país que para uno que nace en la costa de Montevideo, la posibilidad de desarrollarse, de crecer, de estudiar. Y ese derecho humano de poder vivir y crecer en el lugar donde naciste, hay que apoyarlo, hay que apuntalarlo. Cuando nos traemos a los muchachos a los 18 años a estudiar a la capital, parece que los ayudáramos con la beca.
estamos arrancando al interior los más inquietos, echan raíces acá, no vuelven. Después vuelven cuando son médicos, una vez cada 15 días a atender al pueblo, pero viven acá. Hay que generar lo que hoy estamos generando con la UDELAR, con la UTEC, con la UTU, de llevar el nivel terciario de oportunidades allá. Mirá, con todo lo que se está haciendo en Paysandú y Salto, que se está desarrollando el sector universitario, hay privadas, pero la pública tiene ya 12 carreras que se puede estudiar del primer al último año. Eso solo ha generado que el 25% de los estudiantes de secundaria terminen, o sea, un 25% más terminan secundaria. ¿Sabes por qué? Porque hay algo para hacer después. Si no tenés nada para hacer después y sabés que a Montevideo no llegás, ¿para qué vas a seguir estudiando? Bueno, eso ha generado en la comunidad educativa la idea del progreso. Hoy en medicina, ahí, en Paysandú Salto, hay 500 muchachos. Son de Paysandú, son de Constitución, de Belén, de La Vuelta, de todo Nichón, lo que está ahí de cerca, Quebracho, claro. de Jung, de Bella Unión. Van ahí y se van a quedar a vivir ahí, y va a haber médicos en toda esa zona dentro de algunos años, porque no se van a venir a ejercer a Montevideo. Echaron raíces ahí. Hay que llevar esto a todos lados. Esas son las oportunidades. Eso es la igualdad, eso es la justicia social. Y eso es la movilidad. Eso es que el hijo del zapatero pueda ser doctor, como se decía antes. Es que la escuela pública te pueda llevar a progresar, y un padre rompiéndose el alma sepa que su hijo estudiando puede ser mejor que él y no está todo el día en la calle. Ahí hay que trabajar mucho, y creo que es el próximo esfuerzo del próximo gobierno blanco y de coalición. Y hablando de trabajar, te queda todavía unas cuantas semanas Para seguir de por gran adelante. militancia, Poca de gran poca. recorrido, ¿eh? 4. De 3 Ahí o 4 está. quedan, no quedan mucho. De gran recorrido. Muchísimas gracias por haber Gracias venido, a ustedes, Jorge. ojalá podamos entusiasmar a todos los que tienen que salir a pelearla por renovar el vale de la coalición en los próximos 5 años. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de este compromiso nacional. Gracias por habernos acompañado, Cari. Nos vemos el jueves que viene. Exactamente. Hasta la semana que viene. Como decía Emi, muchas gracias y nos vemos. Chao. Buenas noches.